Hemos hablado acerca del camino hacia la felicidad, cómo poder mantener el gozo, la alegría en nuestras vidas, ¿cierto? Aunque pasemos por situaciones difíciles, pero siempre mantener esa sonrisa, ese gozo en nosotros. Y es que todos queremos tener placer, ¿cierto? Sentir placer en la vida y por supuesto también ser libres de dolor. Esas son dos cosas importantes para tener una vida en felicidad. Así que hoy hablaremos acerca de otro ingrediente que le vamos a añadir a esa receta. Y el ingrediente va a ser cuidar de nosotros mismos, no usando drogas dañinas a nuestro organismo y por supuesto también cuidarnos de las bebidas alcohólicas. Eso también nos ayuda a cuidar nuestro cuerpo, porque hemos hablado acerca de ello, qué importante es nosotros tener nuestro cuerpo sano, saludable, con los 5 sentidos para poder hacer todo lo que nos propongamos en la vida. Así que hoy estaremos hablando acerca de ello. Y es que vamos a hablar muchas cosas no, consecuencias que nos pueden traer estos consumos. Y por ejemplo, las drogas son dañinas a nuestro cuerpo, claro que sí, y son dañinas por supuesto también a nuestro cerebro. Y vamos a ver por qué. Pues las personas que usan drogas no siempre perciben el mundo real. Cuando se consume algún alucinógeno, precisamente la palabra lo dice, es un alucinógeno. Entonces vamos a empezar a perder nuestros 5 sentidos, nuestro sentido de la realidad empezamos a distorsionarlo y entonces las mujeres, por ejemplo, dicen sí a todo y eso puede ser un poquito peligroso, sobre todo cuando hay varios hombres. Bueno, podemos hablar de muchas situaciones que se pueden presentar gracias a estas drogas, ¿cierto? Así que número 1 es que se pierde el sentido de la realidad. Por supuesto, esto a largo plazo empieza a generar también otras situaciones, no solamente en el cuerpo, por supuesto, sino también que se empieza a generar una adicción. Y es que cuando nosotros empezamos a consumir cierta cosa que nos genera placer, pues cuando se vuelve repetitivo y repetitivo puede generar una adicción. Y esa adicción que va a generar en nosotros, se los voy a mostrar de esta manera, una atadura. ¿Por qué una atadura? Porque entonces ya no me hace feliz más nada si no estoy con droga en mi cuerpo. Ya, mejor dicho, no puedo sentirme nada bien si yo no estoy con algún alucinógeno en mi cuerpo. Y esto no solamente, estoy hablando de las drogas, pero también lo podemos hablar con las bebidas alcohólicas. Usted dirá, bueno, pero es que no tiene nada de malo una cerveza. Listo. Puede que una cerveza no tenga nada de malo, pero puede ser la pequeña puerta que yo abro para que el día de mañana no sea una, sino que sea una, otra, y ya no me satisfago con una cerveza, sino más bien me satisfago, tengo que pedir la botella completa de aguardiente, tengo que pedir la botella completa de whisky, porque ya no me hace feliz una sola cervecita. Entonces, ese es el peligro, por eso nosotros como cristianos siempre decimos lo mismo y decimos no al alcohol. ¿Por qué? Porque no abrimos puertas, no es necesario abrir ese tipo de puertas, aparte de que generan muchas situaciones en nosotros. Entonces, vamos a hablar un poco de las consecuencias que nos puede generar este tipo de alucinógenos. Estoy hablando de las drogas y de las bebidas alcohólicas, ¿cierto? Número 1, la gente erróneamente cree que se siente mejor cuando tiene estas sustancias en su cuerpo. Claro, momentáneamente. Y es que la adrenalina en el cuerpo empieza a generarse más rápido y obviamente pues eso genera un poco de éxtasis, un poco de placer momentáneo. Entonces, por eso la gente le dice, uy, wow, cuando yo estoy con la droga, mejor dicho, se me olvida la realidad. Claro, eso pasa. El problema es cuando yo vuelvo a caer en sí, cuando el efecto se pasa. Por ejemplo, en el alcohol, cuando el efecto se pasa, ¿qué viene? El guayabo más tenaz, ¿cierto? El dolor de cabeza, la pesadez, el cuerpo está débil. ¿Será que eso nos conviene? Y más, por ejemplo, puedo decirles que en este momento yo estoy con mi bebé
en mi vientre y he averiguado mucho sobre cómo se debe llevar un embarazo, y una de las precauciones más importantes es que la mamá ni el papá en el momento de la concepción beban alcohol o consuman drogas. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer daño al bebé, porque empieza con malformaciones y situaciones neurales y bueno, una cantidad de cosas tremendas que puede generar este tipo de sustancias. Así que sí hay daños que nos pueden causar, así que debemos abstenernos de esas cosas que nos pueden dañar, que nos pueden generar una adicción. ¿Para qué? ¿Para qué tener una atadura? Mejor nos abstenemos, ¿cierto? En vez venga, aquí en una cervecita, pues no, regáleme una gaseosita o regáleme un juguito o regáleme un vasito de agua. Igual calma la sed, ¿cierto? Todos esos calman la sed, igual. Algunas consecuencias que quiero resaltar, entonces, hay un dicho que comúnmente se usa, y es que la gente piensa que se siente mejor cuando está bajo el efecto de una droga o bajo el efecto del alcohol, cuando ya el cuerpo está alcoholizado. Pero la verdad es que solamente en ese momento se sienten bien, pero luego cuando el efecto pasa, pues vienen, pues la situación sigue, ¿cierto? Porque hay personas, por ejemplo, que dicen, no, ahoguemos nuestras penas en el alcohol, pero las penas igual van a seguir. Aunque las ahoguemos en el alcohol, igual van a seguir. Entonces, pues lo importante es que nosotros empecemos a mirar qué nos conviene y qué no nos conviene, ¿cierto? No, no estoy diciendo es prohibido, Dios lo prohíbe, esto es terrible, esto... Simplemente analicemos nosotros mismos, ¿será que nos conviene o no nos conviene, ¿cierto? Así que podemos encontrar varias cosas. Y quiero resaltar aquí algo que dice, y es que el alcohol, por ejemplo, es una de las principales causas de accidentes automovilísticos. Lo podemos ver, ¿cierto? ¿Cuántos accidentes han sucedido, estrellones, y porque están bajo el efecto del alcohol? Homicidios. ¿Por qué homicidios? Porque como se pierden los cinco sentidos, ¿cierto? Se distorsionan, no se pierden, se distorsionan esos sentidos de la realidad. Pues simplemente, si me dieron ganas de pelear, pues voy y le busco pelea a una persona. Cosa que de pronto cuando estoy en sano juicio como que me abstengo un poquito. Pero cuando estoy con esos cinco... Y entonces vienen los homicidios, vienen las peleas, vienen los celos, vienen esas situaciones que son súper fuertes. Así que pueden venir accidentes, pueden venir homicidios, violencia doméstica. ¿Cuántos hombres o mujeres, porque hablamos de los dos, llegan a su casa y desatan la Segunda y la Tercera Guerra Mundial en su casa? Simplemente porque tienen unos tragos en la cabeza o porque tienen drogas en la cabeza. No saben controlar sus emociones. De hecho, ese es un efecto también de la droga y el alcohol. No se saben controlar las emociones. Diferente a cuando nosotros estamos con nuestros cinco sentidos, que de pronto nos puede dar rabia, podemos hacer mil cosas, pero como que nos abstenemos porque pensamos y tenemos la razón activa, ¿cierto? Por supuesto, vienen muertes por intoxicación. ¿Cuántas personas por sobredosis han generado su propia muerte por sobredosis, verdad? Incendios, otros daños, buenos daños que se generan, por supuesto, por causa de este alcohol. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay una historia de una chica que ella empezó a consumir. Un día le dijeron, mira, prueba esto que te vas a sentir súper bien y entonces, mejor dicho, vas a sentir que vuelas. Ella dijo, sí, yo empecé a probar, tenía tan solo 14 años, ella empezó a consumir, le quedó gustando, entonces dijo, bueno, entonces voy a empezar a consumir, empezó a consumir un día, cada día empezó con una dosis muy corta. Después le presentaron, empezó con marihuana, después le presentaron la cocaína, entonces empezó a consumir cocaína, ya después la necesidad era tanta que ella cambió esa droga por la heroína y a su corta edad, de los 18, 19 años, ya era una completa adicta. Cuenta su historia que ella empezó a robar
a su familia, se sacaba el computador, se sacaba el televisor, se sacaba las cosas de la casa para poder consumir. Esta chica de tan solo 19 años solo vivía para consumir. No tenía otra razón de vivir. Solamente era el consumo, el consumo, el consumo. Y eso fue acabando con su vida. Hasta que tocó fondo y dijo, yo necesito un cambio. Buscó ayuda y la metieron en un centro de rehabilitación. Cuenta ella que era una cosa terrible porque la necesidad era tanta, su cuerpo le pedía literalmente la droga, que ella decía, no sé por qué entré a esta cárcel, yo sola entré a esta cárcel, y es literal. Si nosotros abrimos puertas, no sabemos en qué puede terminar. Tal vez, amado joven o amada persona que tú estás ahí, tú dices, bueno, pues yo me tomo una cervecita de vez en cuando y ya, listo, una cervecita de vez en cuando. Pero ¿qué pasa si esa cervecita después te genera una adicción? ¿Qué pasa si después tú dices, no, pues ya no puedo vivir sin la cerveza diaria, ya no puedo vivir sin la dosis diaria, ya no puedo vivir sin... Ahí es donde vienen los problemas. Por eso, abstengámonos de eso, abstengámonos de permitir ese tipo de daños en nuestra vida. ¿Por qué la gente consume drogas y por qué bebe alcohol? Veamos algunos factores importantes, y ahí es donde yo quiero ahondar un poco, y es que muchas veces el consumo no es porque de pronto me guste, sino muchas veces el consumo es porque hay algo que solucionar en el interior de esa persona. Y es que, por ejemplo, si hay un vacío en su corazón, quiere llenar el vacío con la droga o con el alcohol. Y ahí es donde hay que trabajar, en el vacío de su corazón, tal vez no tanto en el consumo, sino en la raíz, en lo que hay de raíz allí. Entonces veamos algunas causas. Puede ser para encajar, ¿cierto?, en un medio. Entonces son esas personas que dicen, no, yo necesito ser aceptado, entonces mi grupo de amigos consume, yo también consumo. Yo también tomo alcohol, ¿cierto? Porque mi grupo lo hace. No es que me guste, sí, pero yo lo hago por ellos. O para evadir o relajarse, ¿cierto? Evadir alguna situación porque me dejó el novio, entonces voy a ir a ahogar las penas en el alcohol. Entonces es para evadir, ¿cierto?, el problema, para evitar el problema y relajarse, entre comillas. Otra situación puede ser para disipar el aburrimiento. Estoy aburrido, no tengo qué hacer, entonces pues metamos drogas. Suele pasar, sobre todo muchos adolescentes pasan por esto. Para parecer mayores. Personalmente me pasó, ¿cierto? Cuando tenía entre 15 y 16 años, yo quería ser grande. Y entonces me ofrecieron el cigarrillo y no, tome cigarrillo. Yo me creía grandísima cuando fumaba cigarrillo. No, hay que cambiar esos hábitos. Esos hábitos no son para nada sanos en nuestra vida. Para relajarse y para experimentar. ¿Cuántas personas no acceden a la droga y al alcohol simplemente porque quieren saber qué se siente? ¿Qué se siente estar drogado? ¿Qué se siente estar, wow, en el éxtasis? ¿Qué se siente? Pero la verdad es que todo esto puede generar muchos daños en nuestra vida. Y basándonos en lo que dice la palabra de Dios, lo hemos hablado, nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Como lo estábamos mencionando en estos días. Pero también es importante que nosotros entendamos que Dios también tiene un parámetro sobre esto, y lo voy a mencionar porque lo dice así. Tampoco los ladrones ni los ávaros, dice la palabra, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras tendrán parte en el reino de Dios. Y ahí está nombrando varios tipos de personas, pero entre ellos están los borrachos. Por eso hoy necesitamos nosotros empezar a decir no, a pensar en nosotros mismos. ¿Qué nos conviene? ¿Me conviene? ¿Mi cuerpo lo va a recibir bien? ¿Será que de pronto no estoy abriendo una puerta para que después se me genere una adicción?
es pensar en eso. Así que hoy lo podemos orar al Señor. Si de pronto tú estás pasando por alguna lucha en estas situaciones y quieres entregarlo a Dios, Dios te puede ayudar. Dios te va a dar esa libertad para que tú puedas salir adelante de todo esto. Y oremos a Dios y tú le puedes decir allí donde tú estás: Señor, ayúdame. Yo quiero salir de esta situación. Yo no quiero vivir más atado, o no quiero vivir más unido, o vivir solamente para la droga o para el alcohol. Yo necesito ser libre de esto. Ayúdame, Señor. Padre, hoy entregamos, Señor, nuestras vidas. Sabemos que tú quieres que nosotros vivamos felices, y parte de esa felicidad es que nuestro cuerpo se mantenga sano y saludable. Ayúdanos, Señor, a poderlo mantener, Señor, a poder creer que tú tienes grandes cosas para nosotros, y que solamente nosotros tomamos esa decisión, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no caer en las tentaciones, a no caer en esos vicios, a no caer de pronto en cosas que nos puedan dañar simplemente porque queremos camuflar un dolor o queremos camuflar algo que está pasando en nuestra vida. Señor, ayúdanos a resolver la raíz, Señor, sin tener que buscar alternativas que dañen nuestra propia vida. Te alabamos, Señor, y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.